Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día entonces vamos a revisar este primer tutorial de Proteus en donde vamos a armar un circuito monofásico. Bien, aquí este es el entorno de Proteus de forma inicial cuando ustedes lo abren, ya lo ejecutan. Y para poder iniciar un entorno de simulación, tienen que ir aquí a la parte superior izquierda, justamente acá, donde está este símbolo de Home y justamente ahí donde hay un símbolo que parece una especie de diodo y un capacitor. ¿Ya? Una vez le hacen clic, esperan unos momentos y aparece una pestaña nueva que se llama Schematic Capture. Dentro de esto es el entorno de simulación. Ahí con el scroll del mouse pueden amplificar y alejar directamente la ventana para poder trabajar mucho más cómodamente. Hay que tener en consideración que el, el centro, el eje de amplificación de la ventana va a ser dependiendo de donde esté situado el puntero del mouse. Por ejemplo, si yo me pongo aquí con el mouse en esta esquina, se va a centrar respecto a esa esquina. Si yo me pongo justamente aquí en el centro, se va a centrar respecto ahí. ¿Ya? Esta forma entonces se la recomiendo para que puedan trabajar más cómodamente. Si es que tienen que trabajar con algún circuito muy extenso, si lo queremos decir así, lo pueden considerar. Vamos a armar este circuito monofásico que está compuesto de una resistencia de 100 ohm y una bobina de 10 milihenries. ¿Ya? Estos dos elementos están en serie, por lo tanto ahí vamos a comenzar a armar el circuito. La fuente de poder, ahí dice que tiene 220 volt eficaces. ¿Ya? Ahí tenemos que pensar que la fuente tiene que estar dada en voltaje máximo. Por lo tanto ahí tenemos que ver la conversión que se va a utilizar directamente para esto. Bien, para comenzar con el montado del circuito, primero que nada tenemos que ir a buscar los elementos. Para esto tenemos que situarnos aquí en la parte izquierda, ¿ya? Donde está esta paleta. Donde esta paleta tiene un montón de cosas que nos van a servir para poder hacer la simulación. Bien, cada uno de estos elementos simboliza directamente la forma en la cual vamos a interactuar con esta ventana. Este puntero que está aquí indicado, ¿ya? Que dice Selection Mode, sirve para poder modificar la posición y la distribución de los elementos dentro de aquí el esquemático. El Component Mode sirve para poder hacer modificaciones puntuales e insertar elementos dentro del listado que vamos a disponer. Para seleccionar los elementos dentro de este circuito que vamos a entonces armar, tenemos que ir aquí donde dice Devices, ¿ya? P significa directamente, aquí lo voy a seleccionar, Pick Devices, que justamente serían los elementos que vamos a utilizar para poder, o buscar directamente para poder armar nuestro circuito. L, justamente como está indicado ahí, vamos a esperar que abra un poquito. Esto sirve ya para seleccionar otra forma de visualizar los elementos, pero de una forma mucho más específica, que se busca por el número de partes, cosas así. Esta parte es un poquito más compleja, eso sí, porque aquí directamente busca por el número de partes, el elemento real, con el código de fabricante, todas esas cosas. ¿Ya? Nosotros para efectos de simulación vamos a utilizar directamente Pick Devices. ¿Ya? Bien, para poder iniciar, como estamos trabajando en corriente alterna, vamos a buscar directamente la fuente de tensión en corriente alterna. Esa fuente de tensión en corriente alterna se llama alternator. ¿Ya? O sea, en este caso escribimos alternator. ¿Ya? Una vez que hay la nota en donde dice keyword, ¿ya? Ahí notan el nombre de la parte. Recuerden que aquí los elementos se anotan directamente en inglés, ¿ya? Les aparece directamente el símbolo asociado al elemento. Se recomienda que en la categoría, o donde dice category, eh, seleccionen siempre los elementos que dicen Simulator Primitives, que ahí significa directamente que son elementos ya, son modelos matemáticos genéricos, si lo queremos decir de esa forma, ¿ya? Justamente para que no sea una simulación bastante sencilla de implementar y no tengan que hacer modificaciones adicionales, si lo queremos decir de esa forma. Bien, hacemos un doble clic sobre el elemento
Y si ustedes se fijan, aquí en la parte inferior donde dice Devices, queda disponible inmediatamente el elemento que le hicimos el doble clic. Ahora vamos a buscar la resistencia. De la misma forma que buscamos la fuente de poder, buscamos la resistencia. Aquí también lo tenemos que seleccionar en inglés. Significa resistor. ¿Ya? Ahí estamos resistor. Y lo mismo. Aquí buscando dice Modeling Primitives. Y ahí donde dice Analog Resistor Primitive, selecciona ese elemento porque sería el modelo genérico de la resistencia eléctrica. Entonces ahí hacemos doble clic. Y queda disponible aquí en el listado. ¿Ya? La lógica de trabajo, el flujo de trabajo es que ustedes van aquí Pick Devices, sacan los elementos, los seleccionan, doble clic y lo dejan disponible en el listado. ¿Ya? Ese es el flujo de trabajo. Primero dejan todos los elementos disponibles para poder trabajar puntualmente con el circuito y después van a trabajar directamente el esquemático a la mesa de diseño, que si le queremos decir de esa forma. Finalmente busco el inductor o la bobina. Para esto tengo que también hacer lo mismo. Y aquí busco inductor. Ahí busco inductor y lo mismo, Modeling Primitives. Y lo mismo, aquí el Modeling Primitives significa directamente que es una bobina dada directamente con un modelo matemático genérico de la bobina. ¿Ya? Bien, una vez listo, ahí doble clic y seleccionado y disponibilizado los elementos en el listado. Aquí coloco aceptar o bien cierro aquí arriba. Voy a colocar aceptar. Ya tenemos los elementos disponibles. Ahí voy a hacer con el scroll del mouse, la ruedita mejor dicho. Voy a amplificar un poquito y voy a comenzar con la fuente de poder. Hago un clic y teniendo aquí seleccionado donde dice Component Mode, el mouse cambia directamente como si fuera un lápiz. De ahí hacen un clic y la fuente de poder queda disponibilizada dentro del esquemático. Perfecto. Siguiente elemento, siguiendo ahí el diagrama, sería el resistencia. Seleccionamos la resistencia. Y si ustedes quieren aquí, por ejemplo, antes de colocarla en el esquemático, quieren cambiarle la posición directamente, o bien si está de forma vertical o horizontal, vayan aquí a la misma paleta que está aquí a la izquierda, donde dicen estas Rotate Clockwise o Rotate Anti-Clockwise, que significa rotar en sentido de la manilla del reloj o rotar en sentido contrario a la manilla del reloj. Entonces ahí, si ustedes quieren, pueden girar antes el elemento antes de disponibilizarlo o colocarlo directamente en el esquemático. Yo lo voy a dejar en forma horizontal antes de colocarlo porque, o bien, si queremos respetar directamente mejor, hagámoslo así, el diagrama lo colocamos de forma vertical. Perfecto. Entonces ahí vamos y lo colocamos. Último elemento sería el inductor. Ahí lo selecciono, ya está de forma vertical, por lo tanto ya no habría que hacerle mayores cambios. Lo colocamos ahí, bien situado. Y una vez posicionados los elementos, ya podemos empezar a cablear. ¿Ya? Entonces ahí comenzamos a cablear, manteniendo directamente el Component Mode. ¿Cómo lo hago? Me sitúo con el mouse encima de uno de los nodos de cada elemento y hasta que se coloque rojo y el puntero del mouse, que es un lápiz, aparezca verde. Una vez que aparezca verde, hacen un clic y ahí empieza a trazarse el cable. Si quieren cambiar de dirección el cable, un punto donde se va a cambiar de dirección, hagan un clic nuevamente y ahí ustedes ya pueden cambiar la dirección para el lado que ustedes dispongan. En este sentido yo me voy a cambiar, voy a seguir para acá, me quedo en esta posición, hago un clic nuevamente, cambio de dirección y ahí conecto directamente el elemento con la resistencia eléctrica. Lo mismo hago con la resistencia y la bobina y la fuente de poder. ¿Ya? El Proteus hace de forma automática también el cambio, ¿ya? Dependiendo cómo sea la distribución, pero si no lo hace como ustedes quieren, colocan el clic directamente. ¿Ya? Ahí estamos. Hemos cerrado el circuito. Tienen que asegurarse directamente que el circuito esté completamente cerrado, ya que no quede ningún elemento al aire, porque si no, no va a funcionar bien la simulación. Bien, ahí para poder entonces hacer algunos ajustes menores, vamos aquí a hacer clic donde dice Selection Mode y con esto nos va a servir para poder cambiar la posición. Por ejemplo, ahí
Ahí mantenemos el clic apretado y con eso le cambiamos la posición. Ahora, una vez que tenemos armado el circuito, una vez que tenemos completamente armado el circuito, colocamos los valores de la fuente de poder, ¿ya? Y los valores también de los elementos pasivos, que sería la bobina de resistencia. Bien, entonces aquí vamos, doble clic, bueno, aquí Component Mode, ¿ya? Doble clic encima del elemento en el cual quiero cambiar sus valores. Y aquí me dice que la amplitud está por defecto 6 volts. Ya, coloquémosle entonces el voltaje máximo. Recuerden que la amplitud máxima que se coloca, no se colocan valores eficaces, sino que el voltaje máximo o corriente máximo dependiendo de la fuente de poder. ¿Ya? Aquí en este caso, con una fuente de poder de tensión, el voltaje máximo que se coloca, la amplitud. Entonces ahí 220 por raíz de 2 aproximadamente son 311 volts. Perfecto. Y voy a colocar, así para trabajar directamente con algo más conocido, voy a trabajar directamente con la frecuencia de la red eléctrica, que son 50 Hz. ¿Ya? Una vez colocado directamente las características de la fuente de poder, coloco OK y ahí va a quedar cargada la configuración. Lo mismo entonces hago la resistencia, doble clic y aquí hago mención directamente al valor de la resistencia. Aquí, si ustedes quieren, pueden colocar, aquí dice 10 kilos, ¿ya? Está por defecto 10 kilos. Si ustedes quieren colocar 10.000, le colocan 10.000. O si le colocan con prefijo numérico, le colocan con prefijo numérico. Ahí le dejo entonces en la pantalla directamente el listado de los prefijos, ya cómo se colocan, porque hay una letra asociada a eso, ¿ya? Para que lo puedan tener en consideración, ¿ya? En este caso serían 100 ohm, por lo tanto no necesito colocar ningún prefijo numérico o notación científica que me comprima la cantidad de cero, ¿ya? Entonces le coloco 100 ohm. Y la bobina, el doble clic, dice 1 milihenry. Por lo tanto ahí coloco 10 milihenries. El milis, el M minúscula, sería como dice el listado, que está asociado directamente al milis, 10 a la menos 3. Ok. Bien, ya estamos listos con la simulación. Ya estamos listos con los elementos armados para poder medir. ¿Qué hacemos aquí? Voy a comenzar entonces a medir los valores, por ejemplo, de corriente eficaz, ¿ya? Para esto voy aquí a la paleta izquierda, ¿ya? En la paleta izquierda, y voy a donde dice directamente, este símbolo que corresponde a donde están todos los instrumentos, ¿ya? Que ahí, no sé por qué no se me está viendo ahora, pero ahí si uno se sitúa con el mouse encima debería decir como algo parecido como Virtual Instrument, ¿ya? Instrumentos virtuales. Voy a seleccionar, quiero medir la corriente que circula por este circuito. Una corriente que circula, como todos estos elementos están dados en serie, la corriente va a ser la misma para todos los elementos. Pero aquí tengo que tener cuidado, porque aquí tengo varios elementos, ¿ya? Aquí tengo un voltímetro en corriente continua, un amperímetro en corriente continua, un voltímetro en corriente alterna y un amperímetro en corriente alterna. Y aquí el wattmeter es un medidor de potencia activa, ¿ya? Como quiero medir la corriente, pero esta es una fuente de poder en corriente alterna, utilizo directamente el AC ammeter, ¿ya? Lo mismo. Ahí lo selecciono y ahí queda, hago un clic y ahí lo tengo disponible para poder situarlo. Ustedes pueden seguir dos caminos. O bien se colocan muy bien encima hasta que quede la línea roja y ahí automáticamente se le inserta el elemento en serie a los demás, ¿ya? Tienen que fijarse que el signo más y menos que está en esta amperímetro en corriente alterna está indicando por dónde hipotéticamente tiene que entrar la corriente, ¿ya? Según la convención que nosotros habíamos revisado. Bien, ahí entonces tenemos directamente, lo puedo situar así como dije, o bien desconectar el cable y conectarlo así manualmente, ahí uniendo los nodos como corresponde. Hay que considerar, como estamos en corriente alterna, el valor que va a arrojar directamente o va a mostrarse ahí en el display es un valor
eficaz. Por lo tanto, la corriente que va a estar indicada ahí va a ser eficaz. Vamos entonces. Para iniciar la simulación, tenemos que ir al borde inferior izquierdo, donde están estos elementos que aparecen directamente para ejecutar algo multimedia. ¿Ya? Por ejemplo, ahí aprieto play. Este es el stop y este es el pause. ¿Ya? Entonces ahí aprieto play. Espero unos segundos y ahí me dice inmediatamente que la corriente son 2.2 ampere RMS o corriente eficaz, 2.2 ampere. ¿Ya? Si por alguna razón esta display le aparece 0, puro 0, ustedes tienen que modificar la escala. ¿Ya? Porque ahí está escalado en amperes. Aquí por suerte me apareció directamente que serían 2.2 amperes eficaces o RMS que está circulando por todo este circuito, por lo tanto ahí no hay ningún inconveniente. Si ustedes en algún momento quieren revisar directamente que le aparece 0, no es que la corriente sea 0, sino que ahí está fuera de escala directamente, ustedes hacen un stop ahí y hacen doble clic encima del amperímetro. Y aquí, donde dice Display Range, ustedes despliegan este listado y ahí está. En escala de kiloamperes, en escala de amperes, en escala de miliamperes y en escala de microamperes. Entonces aquí ustedes seleccionan dependiendo de la intensidad de la corriente que ustedes están trabajando, mejor dicho. ¿Ya? Entonces como estamos trabajando en amperes, ahí estaríamos listos. Quiero medir, por ejemplo, esta carga es una carga RL, resistivo inductivo, y quiero medir, por ejemplo, el voltaje o la caída de tensión de esta carga RL también. Para eso voy a seleccionar el voltímetro en corriente alterna y lo coloco directamente aquí. Entonces ahí coloco donde estaría el nodo positivo, el nodo negativo. Y ahí hago un clic en el iniciar la simulación y ahí me va a indicar cuánto sería el voltaje. Obviamente el voltaje que está indicado aquí es el voltaje de la fuente. Tanto la carga como la fuente están en paralelo, por lo tanto tienen la misma tensión, o están, mejor dicho, entre los mismos nodos o al mismo potencial eléctrico. Por lo tanto ahí, si ustedes se fijan, tienen la misma tensión. Ahí serían 220 volts eficaces. Para poder modificar el circuito, tienen que siempre detener la simulación. Por lo tanto ahí me detengo. Y ahora, por ejemplo, quiero medir la caída de tensión de la bobina. ¿Ya? Entonces voy aquí, clic derecho sobre el cable, lo tengo seleccionado, y delete wire. ¿Ya? Que significa borrar cable. Entonces ahí modifico, ahí teniendo con el clic. Y ahí justamente me coloco directamente con el voltímetro para poder medir esto. ¿Ya? Entonces, repito el procedimiento. Aquí me voy a volver un poquitito. ¿Qué hice? Estuve aquí con Selection Mode. Aquí entonces hice un clic encima del cable. Ahí le quedó en rojo. Clic derecho, delete wire. Y ahí lo borro. Entonces con el mismo mouse hice un clic en el elemento y lo posicioné muy cerca de la bobina. Entonces aquí hago el mismo procedimiento, coloco ahí el nodo y conecto en paralelo a este elemento. Recuerden que las mediciones de corriente en los elementos son en serie al elemento que ustedes quieren calcular, y las mediciones de tensión son en paralelo al elemento donde ustedes quieren calcular la tensión. Bien, entonces ahí inicio la simulación, como dije. Y ahí me está diciendo que la tensión o la caída de tensión de esta bobina serían 7 volts eficaces. ¿Ya? Entonces, en este primer circuito hemos trabajado ya con el montado básico de un circuito eléctrico. De ahí hemos indicado algunas cosas interesantes que podemos revisar con respecto a lo que serían la instalación de los elementos, la búsqueda de ellos mismos y además lo que sería directamente la medición de algunos valores como tensiones y corrientes.